Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Estamos hablando del tema de la violencia. La etiqueta de la noche SF ha atacado las unidades de transporte urbano y extraurbano. Han sido víctimas durante esta semana de ataques de extorsionistas, de pandilleros que al ver que no se le efectúa este pago, pues responden de manera violenta, y eso ha sido una constante en los últimos días. Ante esta situación, en redes sociales hoy circuló un video en donde una población ya cansada de la situación decide tomar, algunos dicen, la justicia por sus manos, habrá que cuestionar ese término, y decidieron pues linchar a un supuesto extorsionista. Esto fue lo que sucedió, y bueno, fue un video muy duro, y que nos hace cuestionar sobre el tema de el hartazgo de la población ante la situación de la violencia, pero también el límite que se mantiene entre exigir, tomar justicia, revancha, o volverse parte de la ola de violencia que uno vive rechazando. Javier, tu pensamiento, ¿cómo calificas los linchamientos? Pues es un fenómeno que lo que denota es una falta de confianza en las autoridades, en el sistema mismo. O sea, no se confía en que se va a capturar al delincuente, que se le va a entregar, va a ser procesado, castigado. Y lo que denota al final de cuentas es la debilidad que tenemos como Estado para proveer ese tipo de respuestas básicas. Cualquier Estado debiera por lo menos proveer seguridad y justicia. Eso es algo que cualquier corriente de pensamiento e ideología va a estar de acuerdo en que son de las funciones básicas de un Estado. Entonces, es un tema de percepción, es un tema cultural, social, pero también tiene las causas de las debilidades que Cuando la población decide que no le va a entregar a un supuesto ladrón o supuesto extorsionista a las autoridades, ¿qué mensaje le está enviando al mismo Estado? Cuando no se los quiere dar. Es desconocimiento de autoridad, una desconexión. O sea, no se reconoce en ese momento a la autoridad como la persona que debiera impartir la justicia. O sea, ante la falta de legitimidad que la población le percibe, entonces no le entrega, por ejemplo, a un delincuente que tiene en sus manos y actúa de facto. Me trae esto a memoria los reportes que hemos tenido últimamente de la captura de estos pandilleros. Hago mención específica del llamado Tum Tum, por ejemplo, que lo han capturado ya 2, 3 veces y sale libre. Es que esa es la percepción que tiene la gente. No estoy en ningún momento justificando el hecho violento, pero la gente piensa que cuando se entrega a un criminal a las autoridades, esa es una puerta giratoria que les permite salir fácilmente. Por eso es que dicen, no los vamos a dar a la PNC porque no queremos que luego de 2 horas salga nuevamente a las calles. Y tu pregunta acerca del ejército, ahí está la respuesta. Porque hay una desconfianza con relación a las posibilidades de la policía. Y no solo de la policía, sino de todo el sistema de justicia, también a los jueces y todo. Y si bien denota el cansancio, es obvio que el linchamiento no es de ninguna manera la vía, por una razón sencilla. El linchamiento es un juicio sumario, el linchamiento es no solamente juzgamiento, ahí no hay debido proceso ni nada. Olvídate, ahí no hay nada. Y ahí hay culpabilidad presunta, supuesta de quien es linchado. Pero ahí estaban diciendo, sí, que los linchamientos son resultado del conflicto armado. Mentiras, no es así. Ya desde la colonia nosotros teníamos procesos de linchamiento bastante fuertes. Hay un libro de Severo Martínez, magnífico, un libro magnífico, creo que mucho mejor que La Patria del Criollo, que se llama Motines de Indios. Yo te los recomiendo porque es precisamente un estudio acerca de linchamientos, acerca de amotinamientos, acerca de levantamientos que se dan en Guatemala. Nosotros en nuestra historia, nosotros hemos tenido una historia. Luego vienen linchamientos después, durante el tiempo del conflicto armado y después del conflicto armado. MINUA es una de las instituciones que hace, la extinta MINUA, ahora la Misión de Naciones Unidas para Guatemala, hace un estudio, en tiempos de Bertrand Lagrange y Maite Rico, hacen un estudio acerca de linchamientos. Y ese estudio también habrá que revisarlo. Y luego seguimos, ya en los 80, en los 90 y 2000, seguimos con una serie de linchamientos. Desde Almolonga hasta San Marcos, desde Tornicapancho y Maltenango hasta Pero ya el es oriente. parte entonces de la genética cultural hay guatemalteca. una cuestión, no. Siempre que hay debilidad institucional, entonces afloran los linchamientos. Y yo creo que la lucha contra la impunidad sí la hemos visto, y qué buena, a ver, si sigue el MP que correteando a la de Anelita, ¿cómo se llama? Al Juan de Dios, del Rodríguez, a 30 y pico más ahí, a Otto Pérez y a Juan Carlos Monzón y todo. Pero ese es en el alto nivel.
en el bajo nivel todavía tenemos un juego de impunidad muy fuerte. Y digamos en el nivel local, en el nivel comunitario, por eso mi primer punto era la relación entre autoridad y policía y comunidad, porque se genera una confianza y una corresponsabilidad aquí. ¿Por qué la gente lincha? Porque no le va a entregar a ese presunto y supuesto ladrón, y a veces no es. ¿Qué pasa si es inocente? A la autoridad, porque dice la autoridad lo va, no sé qué, va a pasar por el tum-tum, lo van a dejar libre. Pero, entonces, entonces, de una vez lo queman ahí. Y te digo, ese es un acto de impunidad, tanto como la línea, tanto como TCQ, tanto como... Muchos señalan que los linchamientos ocurren siempre en comunidades o en sectores económicamente debilitados, pero yo cuando veo las redes sociales, pues yo veo que mucha gente, me imagino yo que son profesionales, que están a favor de esta situación. O sea, tal vez no están haciéndolo con sus propias manos, pero hay una cierta, digamos, condescendencia a que pase. O sea, decía un usuario... que va paralelo con 95% de la gente que está de acuerdo con la pena de muerte en Guatemala. Aquí hay un usuario que dice... Porque el supuesto extorsionista pues sobrevivió a este linchamiento. Dice, lo hubieran dejado morir. O sea, tácitamente está aprobando esto. ¿Y sabes por qué lo matan al final? Hay una lógica ahí, hay una racionalidad en matar al linchado. Porque el linchado sobreviviente va a voltear el mismo sistema de justicia contra quienes lo lincharon. Esa es la lógica. Es falta de confianza en el sistema. Eso es lo que denota al final de cuentas. Ahí se puede resumir. Es transversal, no tiene que ver con un tema étnico que lo han querido, por ejemplo, caricaturizar, que eso es justicia indígena en algunos casos. No, o sea, eso no tiene que ver ni que si es pobre, si es rico. Es básicamente que al final de cuentas la delincuencia común golpea a todos los estamentos de la sociedad. Hay falta de confianza en las instituciones y eso aunado a falta de educación básica, de civilidad en ese sentido, pues todavía se considera tomar la justicia en las manos como un elemento válido. Pero y cuando estas opiniones se comparten en círculos, digamos, más altos o elevados, en donde creen que es importante, no importante, pero que es, digamos, válido que una comunidad o una población o un sector se defienda como pueda, incluso usando la violencia. Eso es lo que a veces me cuestiono. Porque las personas que tienen cierto nivel hay una línea de educativo y económico, pues y te voy a decir, hay una línea de pensamiento que argumenta que así como los organismos nos da catarro, nos da alguna enfermedad y tenemos sistemas de defensa para defendernos, así las comunidades también pueden tener, digamos, alguna infusión o adquirir algún virus, que este sería el delincuente y todo eso, y que las sociedades unidas y unificadas tienen derecho a sacar a ese elemento negativo. Sí, solo sí, no estuviéramos en una república. Pero aquí estamos en una república donde en teoría hay un debido proceso. El problema está en que los que linchan, y ese siempre es el final de esto, es que cuando empieza todo el proceso, los linchadores terminan siendo linchados después, y ellos sí quieren su debido proceso, la cual tienen derecho, pero también tienen derecho. Hasta el marero más grueso, ¿cómo se llama? El Smurf, ¿va? Por supuesto que tiene derecho al debido proceso, porque hoy es el Smurf y todo, sí, qué bueno, que no sé qué, pero mañana va a ser usted, después va a ser yo, después va a ser vos. Ahora, el guatemalteco, la guatemalteca entiende que el debido proceso incluso es un derecho que se le debe aplicar aún al pandillero más extremo. Veamos el desprestigio que hacen en campañas con derechos humanos, por ejemplo. O sea, son convenciones básicas que funcionan en sociedades a las cuales se han aterrizado después de mucho tiempo de transitar. Y aquí en este país todavía se contesta eso. Aquí todavía hay gente que te dice que los derechos humanos son solo para delincuentes, que protegen a los delincuentes. Y concuerdo mucho con Estuardo. Son los que van a linchar. Y concuerdo con lo que está diciendo Estuardo. O sea, cualquier persona en su dignidad humana debe ser sometido a un juicio, o sea, ser capturado en caso se encuentre en flagrancia o haya pruebas, que se le levanten cargos, que lleve el debido proceso y al final de cuentas que tenga una sentencia. Y eso es lo que no ha permeado, y no es cuestión ni de estrato económico, es una educación que es transversal ese problema a toda la sociedad. O sea, encuentra uno en los varios estamentos de la sociedad gente que todavía te dice eso. Una cuestión de formación ciudadana, de entender. Por ahí. Pero ahí es donde necesitamos nosotros entonces la acción de comunicación estratégica del organismo judicial, la acción de comunicación estratégica de la Policía Nacional Civil.
del Ejército de Guatemala, del INASIF, de la Defensa Público Penal, ¿Crees de todos estos, decirles el linchamiento y empezar a decir, es que como no lo hemos hecho, entonces se ve como posibilidad. Y otra vez porque me están discutiendo aquí los números paralelos que he dicho, que casi el mismo número que está de acuerdo con el linchamiento, es el mismo número que está de acuerdo con la pena de muerte. Sí, pero una gran diferencia, aún de aplicarse la pena de muerte se aplica después de un debido proceso. El linchamiento no tiene nada. Es sumario. Es sumario. Ahora, cuando, por ejemplo, se habla de comunicar estratégicamente cómo evitar los linchamientos, una campaña de comunicación que haga conciencia a las comunidades, a diferentes sectores, de que esa no es la vía para impartir justicia, pero ¿crees, Estuardo, que se está comunicando mal en este momento los derechos humanos? O sea, los derechos de los ciudadanos. Yo creo que no se están comunicando. Yo creo que no se están comunicando. Para mí, en comunicación no hay vacíos. Entonces, es correcto lo que dice Javier, pero entonces ese vacío está lleno por aquellos. Si los derechos humanos no son malos, es la percepción que se empieza a tener cuando no se comunica. ¿Para qué? ¿Para protección de qué? Y tendría que ser para protección de la víctima, principiemos por ahí. Pero principiemos por ahí. Y entonces, ¿dónde está la idea de que los derechos son para proteger al victimario? Que es una la idea de los derechos humanos, la idea de los derechos humanos es que un Estado con un poder, o sea, con el imperio, con el monopolio de la violencia, se puede voltear hacia su propia gente. Entonces, los derechos humanos están para conservar los derechos de la población ante el ataque del Estado. Ese es un concepto básico que no se ha podido terminar de comunicar en toda la sociedad. Entonces, cuando un delincuente ataca a otro civil, a otro particular, lo que hay ahí es un delito. No hay una violación a los derechos humanos. Pero cuando, por ejemplo, el Estado le violenta sus derechos, ya sea porque o no protege a estas personas por su ineficiencia, o se voltea, por ejemplo, con estructuras de crimen y paralelas adentro del Estado, las estructuras adentro del Estado de cuerpos clandestinos de seguridad se voltean contra la población, así sean mismos delincuentes, y les vean sus derechos, ahí hay violaciones a los derechos humanos. Eso es algo que cuesta mucho hacer entender a las personas, ¿verdad? Y que el único violador de los derechos humanos es el Estado. Así es, eso es. Ese es, ¿por qué? Porque es el que tiene monopolio de la violencia. ¿Qué es monopolio de la violencia? Derecho. Lo demás se llama crimen, delincuencia. Sí, la definición más sencilla de derecho es el monopolio de violencia, que nuestra violencia, pues la suya, la de todos los que están viendo, y la nuestra, le hemos dicho a un ente que se llama Estado, ficticio si quieres, pero que es administrado por una cosa que se llama gobierno, usted administre nuestra violencia. Si yo le meto una manada a Benki o una patada, entonces esa violencia tiene que ser usada para sacar al Estuardo, porque el Estuardo no puede vivir en paz ni respetar los derechos de Benki. Al final son derechos individuales lo que debe respetarse, ¿verdad? Hay una tergiversación de derechos colectivos, entonces, pero es tu vida, tu propiedad, es derechos muy sencillos, ¿verdad? Entonces sacan al Estuardo porque está pateando y está dándole de manadas a Benki, ¿verdad? Hay que sacarlo, pero ¿cómo se saca? A través de un debido proceso, y este es el sistema de justicia. Entonces sí tenemos una lucha contra la impunidad a nivel de Otto Pérez y todo eso, ¿verdad? Porque ese es de los medios, ahí hay focos, ahí todo, pero la lucha a nivel todavía bajo, nos hace falta mucho. Y los linchamientos es la prueba más grande que tenemos, que mucho por hacer todavía a nivel comunitario, y posiblemente debemos haber empezado ahí. Bueno, vamos al segundo corte de la noche. SF Atacados. Al volver regresamos a conversar sobre qué pasa con la reforma constitucional del sector justicia en el Congreso de la República. Ahí vamos, volvemos luego de la pausa.